Bien, estamos viviendo un récord de nuevos contagios de COVID-19 en nuestro país y para poder conversar de este tema tomamos contacto a esta hora con el doctor Ricardo Ravagliati, infectólogo de la Red de Salud UC Christus. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días y muchas gracias por este contacto hasta ahora con Mega Noticias Alerta. ¿Cómo está? Muy buenos días, Florencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, doctor, yo primero le quiero preguntar sobre estas alarmantes cifras que recibimos el día de ayer en un nuevo balance del MinSal, que ya son 9.494 nuevos casos casos nuevos justamente de infecciones de COVID-19. ¿Qué le parecen estas cifras? Bueno, son cifras esperables. Si nosotros hacemos el paralelo con lo que ha estado ocurriendo en el hemisferio norte, incluso también en países vecinos como Argentina, Perú, claramente la variante Omicron conlleva una alta transmisibilidad y por lo tanto en todos estos países ha más que duplicado los valores máximos que se habían determinado de COVID. Por lo tanto, no es de sorprendernos que durante esta semana y las siguientes todavía sigamos aumentando en el número de casos diagnosticados. Doctor, y en ese sentido, respecto también a otra cifra que ha generado harta atención, es también la cifra, el aumento de la positividad, que ahora, si bien disminuyó justamente en las últimas jornadas un poquito, pero se mantiene en más de un 8%, es un 8,91%. ¿Qué significa esta cifra tan alta de positividad? Claro, eso confirma que hay más casos presentes y que hay mayor transmisión, que está más acertada la solicitud del examen, porque aquí hay que diferenciar dos cosas, ¿verdad? Están las solicitudes por búsqueda activa, que son exámenes que se hacen previo a alguna cirugía, previo a algún viaje, pero también empiezan a aparecer las solicitudes de exámenes a raíz de personas que están con síntomas. Entonces, en la medida que empieza a incrementarse aquellas personas que están con síntomas, evidentemente la positividad de esas muestras es mucho más alta. Y por lo mismo, tal como mencionábamos, que van a seguir aumentando los casos durante esta y las próximas semanas, también la positividad vamos a observar un incremento de ella. ¿Y hasta qué número de positividad ya la situación empieza a tornarse un poco más de emergencia, doctor? Del 10%, Sí, yo le he más, escuchado a otros expertos, 10% de positividad ya es como el límite que no podemos cruzar. no, yo creo que más que un límite de positividad, aquí va a ser la situación de riesgo, va a ser la ocupación de nuestras camas de intensivo, porque finalmente eso es lo que va a reflejar una saturación del sistema de salud. Eh, Nosotros hasta ahora hemos tenido un incremento de casos, pero no hemos visto un incremento de casos de COVID en las unidades de cuidado intensivo, el requerimiento de ventilación mecánica. Habían circulado algunas cifras comparando el mismo número de casos COVID total con los que habíamos observado en abril del año 2020 y claramente la ocupación de cuidados intensivos era muy diferente. Esto obedece, por supuesto, a diferentes factores, pero creo que si bien el número de casos se va a elevar, eso sin duda, la positividad también, creo que lo que más tenemos que estar monitorizando es qué es lo que pasa con las consultas en urgencia, qué es lo que pasa con la hospitalización, especialmente en las unidades de cuidado intensivos, que finalmente es el recurso que tiene un límite, ¿verdad? Y podría ponernos en jaque los sistemas sanitarios. Y en ese sentido, doctor, hay varios expertos que han dicho que precisamente esta semana justamente podría ser clave para evaluar precisamente la tendencia que usted está mencionando, que es la tendencia justamente de la ocupación en las camas, o podríamos decir las camas críticas o las camas UCI. Esta semana podría ser incluso clave para determinar cómo se viene un poquito la mano para el resto del verano. Sí, yo creo que esta semana y la siguiente, no solo esta, porque Sí. todo va a depender del número de casos que se diagnostiquen. Y también hay que recordar que las personas cuando recién se diagnostica su cuadro de COVID, generalmente las complicaciones, la evolución hacia una neumonía, insuficiencia respiratoria, no se presenta el primer día del inicio de los síntomas, que suele coincidir o estar cerca del momento del diagnóstico. Generalmente esto toma algunos días, 7 a 10 días. Por lo tanto, siempre va a haber una latencia entre el número de casos diagnosticados que observamos día a día a través de las cifras que nos muestra el Ministerio, con las hospitalizaciones en intensivo que van a ir con cierto desfase dado la evolución propia de la enfermedad.
Doctor, de hecho también se han entregado, se ha estado publicando también una cifra que llama harto la atención, que es precisamente los contagios registran un alza semanal. Es decir, si vamos, porque hace un mes la cifra de contagios era completamente distinta, pero hace una semana la cifra de los nuevos contagios ha aumentado un 144%. ¿Es muchísimo o era de esperar? Claro, si uno mira lo que ha pasado en otros países, el ascenso de los casos prácticamente es casi una curva, no es curva, una línea vertical, que es lo que se da. Y esto está referido a la transmisibilidad del virus. Ahora, con seguridad, esta disminución de las complicaciones que por lo menos hasta ahora hemos visto, recordemos que tenemos una alta población vacunada, incluso con la primera dosis de refuerzo, y también que existe un mejor manejo de la enfermedad. Puede ser también que esté contribuyendo esta menor gravedad clínica que produce el cuadro por este COVID. Pero naturalmente vamos a seguir viendo todavía un incremento de casos, pero tal como ha ocurrido en otros países, y podemos ir a mirar las cifras de Sudáfrica, que es donde partió la descripción de la variante Omicron, que está una rápida alza, pero también deberíamos observar una baja rápida cuando lleguemos al máximo. Claro, doctor. Ahora, ¿usted considera que se deberían imponer o aplicar medidas adicionales justamente para enfrentar esta nueva alza de contagios, esta rápida alza de contagios que usted mismo nos explica? A ver, yo creo que aquí lo más importante son las conductas de las personas, porque básicamente para que haya transmisión necesitamos que exista una persona enferma, ya sea con síntomas o sin síntomas, que se lo transmite a otro. Y como no podemos saber cuando la persona está en una fase presintomática o es portador sin que todavía manifieste síntomas, tenemos que ser muy rigurosos en las medidas de autocuidado. Yo creo que hemos tenido 2 años para aprender muy bien las medidas de cómo se evita la adquisición de este virus. Es el minuto máximo de la aplicación a nivel individual. A nivel colectivo, yo creo que tenemos que hacer énfasis en medidas que hemos aprendido. En aquellos lugares que es posible ejercer el teletrabajo, por supuesto, hay que privilegiarlo. Aquellos aforos que se han definido para evitar la aglomeración de personas, seamos exigentes en respetar. Pero creo que más allá de esas medidas en este minuto no parece necesario, y yo creo que tenemos que apelar a las personas. Pero por ejemplo, doctor, usted Dígame. habla sobre las medidas de aforo, pero por ejemplo regresar a algunas comunas a cuarentena o algunas zonas a cuarentena, ¿usted estaría de acuerdo que es lo oportuno ante estas nuevas cifras? Sí, me parece que no. También insistiendo en la experiencia internacional y dado la patogenicidad del virus, creo que no. Y creo que aquí tenemos que apuntar al autocuidado de las personas y que no se olviden aquellos que no se han vacunado o que aún no han recibido las dosis de refuerzo, lo hagan a la brevedad. Perfecto, doctor Ricardo Ravagliati. Muchas gracias por este contacto hasta ahora con Mega Noticias Alerta. Que esté muy bien, buenos días y a cuidarse. Muchas gracias, Florencia, igualmente. Hasta luego. Chao, que esté bien.